Libro Libera tu magia de la autora Elizabeth Gilbert. Este es el capítulo número 2 llamado Encantamiento. Leído en voz alta por Valentina Prieto Ocampo y transmitiendo desde Medellín, Colombia. Me alegra mucho que estés aquí y espero que disfrutes la lectura. Encantamiento. Llega una idea. Ahora que hemos terminado de hablar de miedo, ya podemos empezar a hablar de magia. Déjame empezar contándote lo más mágico que me ha ocurrido en toda la vida. Tiene que ver con un libro que no conseguí escribir. Mi historia empieza en la primavera de 2006. Acaba de publicar Come, Reza, Ama y estaba intentando decidir qué hacer a continuación. Creativamente hablando, por supuesto. Mi instinto me decía que era el momento de volver a mis raíces literarias y escribir ficción, algo que llevaba años sin hacer. De hecho, llevaba tanto tiempo sin escribir una novela que temía haber olvidado cómo se hacía. Me daba miedo que la ficción se hubiera convertido en un lenguaje que yo ya no fuera capaz de hablar. Pero ahora tenía una idea para una novela, una idea que me hacía muchísima ilusión. Estaba basada en una historia de mi pareja, que mi pareja Felipe me contó una noche sobre algo ocurrido en Brasil durante su juventud, en la década de 1960. Al parecer, el gobierno brasileño decidió que quería construir una autopista gigante que atravesara la selva del Amazonas. Fue una época de desarrollo y modernización galopantes, y en el momento el plan debió parecer de lo más avanzado. Los brasileños invirtieron una fortuna en este proyecto tan ambicioso. La comunidad internacional de inversión en desarrollo contribuyó con muchos más millones. Una parte escandalosa de estos millones desapareció enseguida en un agujero negro de corrupción y desorganización. Pero con el tiempo llegó un flujo de dinero a los sitios adecuados y el proyecto de autopista se puso en marcha. Durante unos meses todo fue bien, se hicieron progresos. Se terminó un tramo breve de carretera. La selva estaba siendo conquistada. Empezó a llover. Parece que ninguno de los artífices del proyecto habían comprendido de verdad lo que es la temporada de lluvia del Amazonas. Las obras se inundaron de inmediato y se volvieron intransitables. Los trabajadores no tuvieron otra opción que marcharse, dejando el material cubierto de metros de agua. Y cuando volvieron, muchos meses después, una vez cesaron las lluvias, descubrieron con horror que la selva había poco menos que devorado el proyecto de autopista. La naturaleza había borrado su trabajo. Era como si la carretera nunca hubiera existido. Ni siquiera se veía dónde habían estado trabajando. Tampoco estaba la maquinaria pesada. No la habían robado. Simplemente había sido engullida. Tal y como le explicaba Felipe, bulldózeres con neumáticos del tamaño de un hombre habían sido tragados por la tierra y desaparecidos para siempre. No quedaba nada. Cuando me contó esta historia, sobre todo la parte en que la selva tragaba a las máquinas, me entraron escalofríos. Durante un instante se me erizó el vello de la nuca y tuve náuseas, me sentí mareada. Fue como si me estuviera enamorando o acabara de oír una noticia alarmante, o estuviera al borde de un precipicio observando algo hermoso y fascinante, pero peligroso. Había tenido esos síntomas antes, así que supe enseguida de qué se trataba. Una reacción emocional y psicológica tan intensa no es algo que experimente a menudo, pero sí lo suficiente, y coincide con los síntomas descritos por personas de todo el mundo y a lo largo de la historia, como para poderlo llamar, sin temor a equivocarme, por su nombre: inspiración. Así es como se siente cuando uno, así es como se siente uno cuando le llega una idea. ¿Cómo funcionan las ideas? Llegados a este punto, debería explicar que me he pasado toda la vida dedicada a la creatividad y por el camino he desarrollado una serie de creencias sobre cómo funciona y sobre cómo trabajar con ella, basadas por completo y sin lugar a dudas en el pensamiento mágico. Y cuando hablo de magia me refiero a algo sobrenatural, surrealista, divino, trascendente, de otro mundo. Porque lo cierto es que estoy convencida de la creatividad es una fuerza encantada de origen no enteramente humano. Soy consciente de que esta no es una forma de ver las cosas demasiado moderna ni racional. Desde luego no es nada científica. Hace poco oí decir a un neurólogo muy respetado en una entrevista: el proceso creativo puede parecer mágico, pero no lo es. Con todos mis respetos, disiento. Creo que el proceso creativo es mágico y también magia. Porque así es como yo creo que funciona la creatividad.
Creo que nuestro planeta está habitado no solo por animales, plantas, bacterias y virus, sino también por ideas. Las ideas son una forma de vida incorpórea, energética. Son algo completamente independiente de nosotros, pero capaz de interactuar con nosotros, si bien de maneras extrañas. Las ideas no tienen forma material, pero sí conciencia, y desde luego tienen voluntad. A las ideas las mueve un único impulso, manifestarse, y la única manera en que puede manifestarse una idea es mediante la colaboración con un socio humano. Hace falta un esfuerzo humano para que una idea salga del éter y entre en la esfera de lo más real. Por lo tanto, las ideas se pasan la eternidad girando a nuestro alrededor, buscando socios disponibles y dispuestos. Hablo de ideas de todo tipo: artísticas, científicas, industriales, comerciales, éticas, religiosas, políticas. Cuando una idea cree que ha encontrado a alguien, por ejemplo a ti, capaz de traerla al mundo, te visitará. Tratará de llamar tu atención. La mayoría de las veces no te darás cuenta. Esto se deberá probablemente a que estés demasiado absorto en tus problemas, angustias, preocupaciones, inseguridades y obligaciones para mostrarte receptivo a la inspiración. Puede que la señal te pase inadvertida porque estás viendo la televisión o comprando o regodeándote en tus fracasos y errores o simplemente ocupado. La idea intentará que le hagas caso durante unos instantes quizá, tal vez meses, incluso varios años, pero cuando se dé cuenta que ignora su mensaje, se irá en busca de otra persona. Pero en ocasiones, muy pocas, aunque maravillosas, estarás lo bastante receptivo y relajado para que te llegue algo. Es posible que tus defensas bajen, que tus miedos se apacigüen y entonces la magia podrá entrar. La idea, al detectar tu receptividad, empezará a actuar. Te enviará las señales universales de inspiración, tanto físicas como emocionales. Los escalofríos en los brazos, el vello erizado, el cosquilleo en el estómago, los pensamientos confusos, esa sensación de estar enamorándote u obsesionándote. La idea hará que se crucen en tu camino coincidencias y presagios para mantener vivo tu interés. Empezarás a percibir todo tipo de señales que te orientarán hacia la idea. Todo lo que veas y toques te recordará a ella. La idea te despertará en plena noche y te distraerá de tu rutina diaria. La idea no te dejará tranquilo hasta que no tenga toda tu atención. Y entonces, en un momento de tranquilidad, te preguntará: ¿quieres trabajar conmigo? Llegado a ese punto, puedes contestar dos cosas. ¿Qué ocurre cuando dices no? La respuesta más sencilla, por supuesto, es decir no. Entonces estás libre, la idea terminará por irse y felicidades, ya no tienes que molestarte en crear nada. Que quede claro, no es una lección en absoluta deshonrosa. Es cierto, a veces rechazamos la invitación de la inspiración por pereza, vértigo, inseguridad o petulancia. Pero en otras ocasiones, tal vez, tengas que decir que no a una idea porque de verdad no es el momento adecuado o porque estás convencido de que esta idea en concreto ha llamado a la puerta equivocada. A mí me han abordado muchas veces ideas que no eran idóneas para mí y les he dicho con gran educación: tu visita me honra, pero no soy tu chica. Si me lo permites, te sugiero que hables con, por ejemplo, Bárbara Kingsolver. Mientras uso mis mejores modales cuando rechazo una idea, no me interesa que se corra la voz por el universo de que soy una persona de trato difícil. Sea cual sea tu respuesta, sé comprensivo con la pobre idea. Recuerda, lo único que quiere es hacerse realidad. Lo hace lo mejor que puede. Tiene que llamar a todas las puertas posibles. En serio. Así que puede que tengas que decir no. Cuando dices no, no pasa nada. Habitualmente, la gente dice no. Durante la mayor parte de sus vidas y día tras día, la gente dice no, no, no. Aunque puede llegar un día en que digan que sí. ¿Qué ocurre cuando dices sí? Cuando dices que sí a una idea, es la hora de la verdad. Ahora tu trabajo se vuelve al mismo tiempo sencillo y difícil. Has suscrito un contrato oficial con la inspiración y debes procurar cumplirlo hasta el final, con independencia de sus impredecibles resultados. Los términos del contrato los decides tú. En la civilización europea contemporánea, el contrato creativo más común sigue siendo, al parecer, uno que implique sufrir. Es un contrato que dice: me destruiré a mí mismo y a todos los que me rodean con tal de sacar adelante mi inspiración, y mi martirio será el emblema de mi legitimidad creativa.
Si decides suscribir un contrato de sufrimiento creativo, debes intentar identificarte al máximo con el estereotipo de artista atormentado. No te faltarán modelos. Para seguir su ejemplo, respeta estas reglas fundamentales. Bebe todo lo que puedas, echa a perder todas tus relaciones, lucha con vehemencia contra ti mismo, de forma que salgas ensangrentado de cada combate. Declárate siempre insatisfecho con tu trabajo. Compite celosamente con tus colegas. Envidia el éxito ajeno. Proclámate maldito, no bendecido, por tu talento. Vincula tu autoestima a recompensas externas. Sea arrogante cuando triunfes y compadécete de ti mismo cuando fracases. Elige la oscuridad frente a la luz. Muere joven. Culpa a la creatividad de tu muerte. ¿Funciona este método? Sí, claro. Funciona fenomenal hasta que te mata. Así que no puedes ponerlo en práctica si de verdad quieres. Por favor, no permitas que ni yo ni nadie te quite su sufrimiento si de verdad te importa. Pero no estoy segura de que sea el camino más productivo, ni de que vaya a proporcionarnos satisfacción o paz duradera hacia ti y a tus seres queridos. Admito que este método de vivir creativamente puede ser muy glamuroso y el tema de un magnífico biopic cuando te hayas muerto. Así que si prefieres una vida corta de glamour trágico a una larga y llena de satisfacción, y muchas personas eligen eso, adelante, no te cortes. Siempre he tenido la sensación, sin embargo, de que mientras el artista atormentado se entrega sus rabietas, su musa está sentada tranquilamente en un rincón del estudio puliéndose las uñas, esperando pacientemente a que se le pase el berrinche y se tranquilice para poder ponerse de nuevo a trabajar. Porque, a fin de cuentas, aquí estamos hablando de trabajar, ¿no? ¿O es que no se trata de eso? Y tal vez haya otra manera de abordar el tema. ¿Puedo hacerte una sugerencia? Una manera diferente. Una manera diferente es colaborar al máximo, con humildad y alegría con la inspiración. Así es como yo creo que han abordado las personas la creatividad durante gran parte de la historia. Antes de que todos decidiéramos ponernos en plan la bohemia, puedes recibir las ideas con respeto y curiosidad en lugar de con aspavientos o terror. Puedes despejar los obstáculos que te impidan vivir tu vida de la manera más creativa posible, simplemente comprendiendo que es probable que lo que es malo para ti lo sea también para tu trabajo. Puedes dejar de beber tanto para tener la mente más despejada. Puedes fomentar relaciones más sanas para que las catástrofes emocionales que tú mismo te inventas no te quiten tanto tiempo. Puedes atreverte a sentirte complacido algunas veces con lo que has creado. Y si un proyecto no sale, siempre puedes verlo como un experimento constructivo y que ha merecido la pena. Puedes resistirte al influjo de la grandilocuencia, la culpa y la vergüenza. Puedes apoyar los esfuerzos creativos de otras personas y aceptar el hecho de que hay espacio de sobra para todos. Puedes medir tu valía por tu grado de dedicación y no por los éxitos o los fracasos. Puedes luchar contra tus demonios, recurriendo a la terapia, la rehabilitación, la oración o la humildad, en lugar de contra tu talento. Te ayudará a darte cuenta de que en cualquier caso, tus demonios no eran los que hacían el trabajo. Puedes creer que no eres ni esclavo ni amo de la inspiración, sino algo mucho más interesante, su socio, y que los dos trabajáis juntos para conseguir algo fascinante y útil a la vez. Puedes vivir una vida larga en la que los demás siempre estén haciendo cosas chulas. Puedes vivir una vida larga en la que además siempre estés haciendo cosas chulas. Es posible que consigas ganarte la vida haciendo lo que te interesa y es posible que no, pero estarás conmigo en que no se trata de eso y al final de tus días podrás dar las gracias a la creatividad por haberte bendecido con una existencia venturosa, interesante, apasionada. Esa es otra manera de hacerlo. Tú decides. Crece una idea. Volviendo a la historia de mi magia, gracias a lo que me contó Felipe sobre el Amazonas, me había visitado una gran idea, a saber, que debía escribir una novela sobre Brasil en la década de 1960. Más específicamente tuve la inspiración de escribir una novela sobre los esfuerzos por construir aquella funesta autopista a través de la selva. La idea me parecía épica y emocionante. También era abrumadora. ¿Qué demonios sabía yo del Amazonas brasilero?
o de la construcción de carreteras en la década de 1960. Pero todas las ideas parecen abrumadoras al principio, así que procedí. Acepté llegar a un trato con la idea. Trabajaríamos juntas. Nos dimos un apretón de manos, por así decirlo. Le prometí que nunca lucharía contra ella y nunca la abandonaría, sino que cooperaría al máximo hasta que nuestro trabajo conjunto estuviera terminado. A continuación, hice lo que se hace cuando te tomas un proyecto o un interés en serio. Buscarle espacio. Limpié mi mesa, literal y figuradamente. Me comprometí a dedicar varias horas cada mañana a documentarme. Me obligué a acostarme temprano para poder levantarme de madrugada y prepararme para trabajar. Rechacé distracciones tentadoras y compromisos sociales para concentrarme en mi tarea. Encargué libros sobre Brasil y llamé a expertos. Empecé a estudiar portugués, compré fichas, mi soporte preferido para tomar notas, y me permití empezar a soñar con ese mundo nuevo. Entonces, a ese espacio creado empezaron a llegar más ideas y los contornos de mi historia comenzaron a cobrar forma. Decidí que la protagonista de mi novela sería una mujer estadounidense de mediana edad llamada Evelyn. Estamos a finales de la década de 1960, un momento de gran inestabilidad política y cultural, pero Evelyn lleva una vida tranquila, como siempre ha hecho, en el corazón de Minnesota. Es una solterona que ha pasado 25 años siendo una competente secretaria ejecutiva en una importante empresa de construcción de infraestructuras. Durante todo este tiempo, ha estado silenciosa y profundamente enamorada de su jefe, un hombre casado, amable y trabajador, que solo la ve como un ayudante eficaz. El jefe tiene un hijo, un tipo turbio, con muchas ambiciones. El hijo se entera de la existencia de este gran proyecto de construcción de una autopista en Brasil y engatusa a su padre para que se presente a concurso. Utiliza su encanto y su poder de convicción para convencerlo de que invirtiera la fortuna familiar en la empresa. Al poco tiempo, el hijo viaja a Brasil con gran cantidad de dinero y descabellados sueños de gloria. Pronto desaparecen tanto el hijo como el dinero. Despojado de todo, el padre envía a Evelyn, su embajadora de confianza, al Amazonas para que intente recuperar el joven y el dinero perdidos. Empujada por su sentido del deber y por el amor, Evelyn viaja a Brasil. Llegado a este punto, su vida ordenada y anodina se desbarata y entra en un mundo de caos, mentiras y violencia. Siguen situaciones dramáticas y revelaciones. También hay una historia de amor. Decidí que la novela se titularía Evelyn en el Amazonas. Redacté una propuesta de libro y la mandé a mis editores. Les gustó y me la compraron. Entonces escribí un segundo contrato con la idea. Esta vez de carácter formal, con escritura ante notario, plazos de entrega y todo lo demás. Ya estaba comprometida del todo. Me puse a trabajar en serio. Una idea que se desvía. Unos pocos meses después, sin embargo, un drama real me desvió de mi trabajo en un drama ficticio. En el transcurso de un viaje rutinario, mi pareja, Felipe, fue detenido en una frontera y se le negó el permiso de entrada en Estados Unidos. No había hecho nada malo, pero el Departamento de Seguridad Nacional lo metió en la cárcel igualmente y a continuación lo expulsó del país. Nos informaron de que Felipe no podía volver a Estados Unidos, a no ser de que nos casáramos. Más aún, si yo quería estar con mi amor durante aquel periodo estresante e indefinido de exilio, tendría que empaquetar toda mi vida de inmediato y reunirme con él en ultramar. Enseguida lo hice y pasé con él casi un año en el extranjero mientras solucionábamos nuestra situación y arreglábamos los papeles de inmigración. Un trastorno de estas proporciones no es el entorno ideal para dedicarse a escribir una novela extensa y exhaustivamente documentada sobre el Amazonas brasileño en la década de 1960. Así que tuve que abandonar a Evelyn con promesas sinceras de volver a ella más adelante, en cuanto mi vida recuperara la estabilidad. Guardé todas mis notas para la novela junto con el resto de mis pertenencias y volé a la otra punta del mundo para estar con Felipe y solucionar el lío en que estábamos metidos. Como siempre, necesito estar escribiendo sobre algo o de lo contrario me volvería loca, decidí escribir sobre eso, es decir, hacer la crónica de lo que sucedía en mi vida real como una manera de entender sus complejidades y revelaciones. Tal y como dijo Joan Didion, no sé lo que pienso hasta que me pongo a escribir sobre ello. Con el tiempo, esta experiencia se convirtió en mi libro autobiográfico Comprometida. Quiero dejar claro que no me arrepiento de haber escrito Comprometida.
Siempre estaré agradecida a ese libro porque el proceso de escribirlo me ayudó con la profunda ansiedad que me producía mi inminente boda. Pero ese libro requirió mi atención durante bastante tiempo y para cuando estuvo terminado habían transcurrido más de 2 años que no había dedicado a trabajar en Evelyn del Amazonas. Es mucho tiempo para dejar un libro desatendido. Estaba deseando volver a él, así que una vez que Felipe y yo estuvimos casados y de vuelta en Estados Unidos, y una vez que estuvo terminado, comprometida, recuperé todas las notas que había guardado y me senté a la mesa nueva de mi casa nueva. Y enseguida hice un descubrimiento de lo más doloroso. Mi novela se había ido. Una idea que se va. Déjame que te explique. No estoy diciendo que alguien me robara mis notas ni que hubiera desaparecido el archivo principal de mi ordenador. Lo que quiero decir es que el corazón de mi novela había desaparecido. El impulso consciente que habita todos los emprendimientos artísticos vibrantes se había esfumado. Podría decirse que había sido engullido como en los bulldozers en la selva. Sí, la documentación y lo que había escrito 2 años antes seguía allí, pero enseguida supe que no era más que el cascarón vacío de lo que en otro tiempo había sido una criatura cálida y palpitante. Soy bastante terca con mis proyectos, así que tuve varios meses pinchándolo, intentando que funcionara otra vez, confiando en devolverlo a la vida, pero fue inútil. Cuanto más lo tocaba, más deprisa se desintegraba y convertía en polvo. Pensé que entendía lo que pasaba, porque ya había visto algo así antes. La idea se había cansado de esperar y me había abandonado. No podía culparla, en realidad. Después de todo, yo había incumplido nuestro contrato. Había prometido dedicarme por completo a Evelyn del Amazonas y a continuación había faltado a mi palabra. Había estado más de 2 años sin prestar atención alguna al libro. ¿Qué se suponía que iba a ser esa idea? ¿Esperar indefinidamente mientras yo la ignoraba? Quizá. En ocasiones lo hacen. Hay ideas excepcionalmente pacientes capaces de esperar años, décadas incluso, a que les prestes atención. Pero otras no, porque cada idea tiene su propia naturaleza. Así que la idea desatendida hizo lo que muchas entidades con autoestima harían en estas circunstancias. Se largó. Normal, ¿no? Porque esa es la otra parte de firmar un contrato con la creatividad. Si la inspiración puede llegarte de forma inesperada, puede abandonarte de la misma manera. De haber sido yo más joven, la pérdida de Evelyn del Amazonas podría haberme deslocado, pero a aquellas alturas de mi vida llevaba el tiempo suficiente con el juego de la imaginación para dejarla ir sin oponer demasiada resistencia. Podría haber llorado la pérdida, pero no lo hice, porque entendía los términos del acuerdo y los aceptaba. Comprendí que lo máximo que se puede aspirar es a dejar marchar a tu idea y atrapar la siguiente que se presente. Y para que esto suceda, lo mejor es pasar página enseguida con humildad y elegancia. Que no te dé el bajón por la idea que se ha ido. No te fustigues. No clames a los dioses del cielo. Esas cosas no harán más que distraerte y lo último que necesitas son distracciones. Haz duelo si es preciso, pero que sea breve. Mejor decir adiós a la idea perdida con dignidad y seguir adelante. Busca otra cosa en la que trabajar, lo que sea, lo antes posible y ponte a ello. Mantente ocupado. Sobre todo, estate preparado. Mantén los ojos abiertos, haz preguntas, husmea por ahí, escucha, haz caso a tu curiosidad. Confía en esa verdad milagrosa de que todos los días hay ideas nuevas y maravillosas buscando colaboración humana. Ideas de toda clase vienen a nuestro encuentro sin parar, nos atraviesan sin parar, tratan sin parar de llamar nuestra atención. Hazle saber que sí estás disponible. Y por lo que más quieras, intenta no dejar pasar la siguiente. Hechicería. Este debería ser el final de la historia sobre la selva del Amazonas, pero no, no lo es. Más o menos en la época en que la idea para mi novela se fue, para entonces estábamos en 2008, hice una nueva amiga, Anne Patchett, la famosa novelista. Nos conocimos una tarde en New York, en una mesa redonda sobre bibliotecas. Sí, has leído bien, una mesa redonda sobre bibliotecas. La vida de un escritor es un glamour continuo. Enseguida sentí curiosidad por Anne, no solo porque siempre he admirado su obra, también porque en persona es una presencia bastante notable. Anne tiene una habilidad asombrosa para volverse muy pequeña, casi invisible.
con el fin de observar mejor el mundo que la rodea. Refugiada en su anonimato, de manera que pueda escribir sobre él pasando desapercibido. En otras palabras, su superpoder consiste en ocultar sus superpoderes. Probablemente no es de extrañar, por eso que cuando la conocí no me diera cuenta enseguida de que era la famosa autora. Parecía tan modesta, diminuta y joven que pensé que era la asistente de alguien, quizá incluso la asistente de alguien. Entonces caí en la cuenta, pensé, madre mía, qué poquita cosa. Pero me equivocaba. Una hora después, Anne Patchett se acercó al atril y dio uno de los discursos más vigorosos y deslumbrantes que he oído en mi vida. Nos conmocionó al público y a mí. En ese momento me di cuenta de que es una mujer bastante alta y fantástica y apasionada y brillante. Era como si se hubiera quitado la capa de la invisibilidad y debajo hubiera salido una auténtica diosa. Me quedé hipnotizada. Nunca había asistido a una transformación de presencia como aquella, tan de un momento para otro. Y como no sé reprimirme, corrí hasta ella terminando el acto, la cogí del brazo, deseosa de atrapar a aquella asombrosa criatura antes de que se volviera invisible otra vez. Anne, ya sé que acabamos de conocernos, pero tengo que decírtelo, eres extraordinaria y me encantas, le dije. Veamos. Anne es una mujer que sí sabe reprimirse. Me miró con algo de recelo, cosa comprensible. Parecía estar decidiendo algo respecto a mí. Durante un momento no estuve segura de qué iba a pasar. Pero a continuación hizo algo maravilloso. Me cogió la cara con las dos manos, me dio un beso. A continuación dijo, y tú me encantas a mí, Liz Gilbert. En ese instante nació una amistad. Una amistad algo atípica, sin embargo. Anne y yo no vivimos precisamente cerca. Yo estoy en Nueva Jersey y ella en Tennessee. Así que no podíamos quedar a comer una vez a la semana. A ninguna de las dos nos vuelve locas hablar por teléfono tampoco. Y las redes sociales no eran el lugar indicado para que una relación así prosperara. Así que decidimos conocernos mutuamente mediante el casi desaparecido arte de escribir cartas. Siguiendo una costumbre que mantenemos hasta hoy, Anne y yo empezamos a escribirnos cartas extensas y serias una vez al mes. Cartas de verdad, un papel de verdad con sobres, sellos y todo lo demás. Es una manera bastante anticuada de ser amigo de alguien, pero las dos somos personas anticuadas. Escribimos sobre nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras amistades, nuestras decepciones, pero sobre todo escribimos sobre escritura, que es la razón por la que en otoño del 2008 Anne mencionó por casualidad en una carta que acaba de empezar a trabajar en una novela nueva y que se trataba de la selva del Amazonas. Por razones evidentes, aquello me interesó. En mi contestación le pregunté a Anne de qué se trataba su novela concretamente. Le expliqué que yo había también estado trabajando en una novela sobre la selva del Amazonas, pero que se me había escapado porque la había desatendido, una situación que sabía que ella entendería. En su siguiente carta, Anne contestó que era demasiado pronto para saber de qué se trataría exactamente su novela de la selva. Estaba en una fase temprana. La historia acababa de empezar a tomar forma. Me mantendría informada de su evolución. El febrero siguiente, Anne y yo nos vimos en persona por segunda vez en nuestras vidas. Teníamos que intervenir juntas en un acto de Portland, Oregon. La mañana de nuestra intervención desayunamos en el hotel. Anne me contó que estaba inmersa en la escritura de su libro. Llevaba ya más de 100 páginas. Vale, pues ahora ya tienes que contarme de qué trata tu novela del Amazonas. Me muero de curiosidad, le dije. Tú primero me pidió, puesto que tu libro es anterior, cuéntame de qué trataba tu novela del Amazonas, la que se te escapó. Traté de resumir mi ex novela lo más concisamente que pude. Dije, era sobre una solterona de mediana edad de Minnesota, que lleva muchos años enamorada en secreto de su jefe, un hombre casado. Acaba envuelta en una empresa descabellada en el Amazonas. Han desaparecido dinero y una persona y la envían a resolver la situación, con la que su vida sin sobresalto se convierte en un caos. También es una historia de amor. Anne me miró durante un minuto largo. Antes de seguir, debo explicaros que, a diferencia, sin duda de mí, Anne Patchett es una auténtica dama, no tiene nada de ordinario ni de vulgar, por lo que cuando por fin habló, lo que dijo resultó especialmente chocante.
Estás de puta coña. ¿Por qué? Pregunté. ¿De qué se trata tu novela? De una solterona de Minnesota que lleva muchos años enamorada en secreto de su jefe, un hombre casado. Acababa envuelta en una empresa descabellada en el Amazonas. Han desaparecido dinero y una persona y la envían a resolver la situación, con lo que su vida sin sobresaltos se convierte en un caos. También es una historia de amor, contestó. "Mm, pero, ¿qué coño? A ver, señores, que no estamos hablando de un género literario. La trama no es un misterioso asesinato en Escandinavia o un romance de vampiros, es un argumento de lo más específico. Uno no puede entrar a una librería y preguntar al dependiente por la sección de libros de solteronas de mediana edad en Minnesota, enamorada de jefes casados que las envían a la selva amazónica a buscar personas desaparecidas y salvar proyectos fracasados. Eso no existe. De acuerdo. Cuando repasamos los detalles, habían algunas diferencias. Mi novela se desarrollaba en la década de 1960, mientras que la de Anne era contemporánea. Mi libro había tratado sobre el negocio de construcción de autopistas, la suya sobre la industria farmacéutica, pero aparte de eso, eran el mismo libro. Como podrás imaginar, a Anne y a mí nos llevó un tiempo recuperarnos de semejante descubrimiento. A continuación, igual que una mujer embarazada había de recordar el momento exacto de la concepción, cantamos hacia atrás con los dedos en un intento por determinar cuándo había perdido yo la idea y cuándo la había encontrado ella. Resultó que las dos cosas habían pasado más o menos por la misma época. De hecho, pensamos que la idea fue oficialmente transmitida el día que nos conocimos. Es más, pensamos que la intercambiamos con el beso que nos dimos. Y eso, amigo mío, se llama gran magia. Un poco de perspectiva. Y ahora, antes de que nos pongamos demasiado nerviosos, quiero detenerme un momento y pedirte que pienses en todas las conclusiones negativas que podía haber sacado yo de ese episodio de haber tenido ganas de amargarme la vida. La conclusión peor y más destructiva que podía haber extraído es que Anne Patchett me había robado la idea. Eso habría sido absurdo, claro, porque ni siquiera había oído hablar de ella y además es el ser humano más íntegro que he tenido ocasión de conocer. Pero las personas sacan esa clase de conclusiones odiosas continuamente. Se convencen de que les han robado cuando, de hecho, nadie les ha robado nada. Esta manera de pensar es resultado de una inexplicable adhesión al concepto de escasez, a la convicción de que el mundo es un lugar de carestía y que nunca habrá de nada en cantidad suficiente. El lema de esta clase de mentalidad es: alguien se ha quedado con lo que me corresponde a mí. De haber decidido adoptar esa actitud, sin duda habría perdido a mi nueva y querida amiga. También me habría sumido en un estado de resentimiento, celos y culpa. Otra opción habría sido enfadarme conmigo misma. Podría haberme dicho: he aquí la prueba definitiva de que eres una perdedora, Liz. No consigues terminar nada. Esta novela quería ser tuya, pero lo estropeaste porque eres lo peor, eres vaga y tonta, y siempre centras tu atención en el lugar equivocado. Por eso nunca serás grande. Por último, podría haber odiado al destino. Podría haber dicho: he aquí la prueba de que Dios ama a Anne Patchett más que a mí. Porque Anne es la novelista elegida y yo, algo que siempre he sospechado en mis peores momentos, no soy más que una farsante. El destino se burla de mí, mientras la copa de Anne rebosa. Yo soy un juguete del destino. Anne es su niña mimada. Y este es mi triste, si no, sufrir la injusticia y la tragedia eternas. Ya, pero no hice ninguna de esas tonterías. En lugar de ello, decidí ver lo ocurrido como un milagro pequeño y maravilloso. Me di permiso para sentirme agradecida y asombrada por haber formado parte de un hecho tan extraño. Era lo más cerca que había estado nunca de la magia y no estaba dispuesta a desperdiciar una experiencia tan asombrosa, obsesionándome con pequeñeces. Para mí, aquel episodio era la prueba valiosa y resplandeciente de que mis teorías más marcianas sobre creatividad podían ser ciertas, de que las ideas están vivas, de que buscan el colaborador humano más disponible, que tienen voluntad consciente, que se trasladan de una persona a otra,
que siempre buscarán el conducto más ágil y eficaz para llegar a la Tierra igual que lo hace un rayo. Es más, ahora me inclino a pensar que las ideas también tienen ingenio, porque lo que nos había ocurrido a Anne y a mí no era solo extraordinario, sino también curiosa y encantadoramente divertido. Propiedad. Creo que la inspiración siempre se esfuerza al máximo por trabajar contigo, pero si no estás preparado o disponible, sin duda puede decidir abandonarte e ir en busca de otro socio. De hecho, esto es algo que le ocurre a muchas personas. Por eso, una mañana abres el periódico y descubres que alguien de pronto ha escrito tu libro, o ha dirigido tu obra de teatro, o ha sacado tu disco, o producido tu película, o montado tu negocio, o inaugurado tu restaurante, o patentado tu invento, o hecho realidad de una manera u otra la chispa de inspiración que tuviste hace unos años, pero no llegaste a cultivar del todo o nunca conseguiste terminar. Puede que esto irrite, pero en realidad no debería, porque no cumpliste tu parte del trato. No fuiste lo bastante dispuesto o rápido o receptivo para que la idea se instalara en ti y se completara. Por lo tanto, se fue en busca de otro socio y alguien hizo realidad ese proyecto. En los años transcurridos desde que publiqué Come, Reza, Ama, no puedo decirte, y no puedo porque literalmente mi capacidad de cálculo no alcanza para ello, cuántas personas me han acusado furiosas de haber escrito su libro. Ese libro tenía que haber sido mío. Gruñen mientras me miran furiosas desde la fila para que les firme su ejemplar en algún acto en Houston, Toronto, Dublín o Melbourne. Tenía la intención de escribir algún día. Has escrito la historia de mi vida. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué sé yo de la vida de esta desconocida? Tal y como yo lo veo, me encontré una idea sin atender, la cogí y salí corriendo. Aunque es cierto que con Come, Reza, Ama tuve suerte, muchísima sin duda. También lo es que trabajé como loca. Estuve girando como un derviche alrededor de esa idea. Una vez entró en mi pensamiento, no la perdí de vista un instante. No, hasta que el libro estuvo terminado y bien terminado, así que tenía derecho a quedármela. Pero a lo largo de los años también he perdido un buen número de ideas, o más bien, he perdido ideas que creí equivocadamente que estaban destinadas a ser mías. Otras personas escribieron libros que yo había anhelado escribir, otras hicieron realidad proyectos que podían haber sido míos. Este es uno de ellos. En 2006 estuve dando vueltas a la idea de escribir una extensa historia de Newark, New Jersey, titulada Brick City, ciudad de ladrillo. Mi idea era seguir al nuevo y carismático alcalde de Newark, Cory Booker, y escribir sobre sus esfuerzos por transformar esta ciudad fascinante pero problemática. Una idea genial, pero no llegué a ponerla en práctica. Para ser sincera, iba a ser mucho trabajo y tenía otro libro en preparación, así que nunca llegué a meterme de lleno en ella. Entonces, en 2009, el canal Sundance produjo y emitió un extenso documental sobre la conflictiva historia de Newark, New Jersey, y los esfuerzos de Cory Booker por enderezar la ciudad. El programa se llamaba Brick City. Cuando me enteré, mi reacción fue de un completo alivio. ¡Yupi! No tengo que escribir sobre Newark. Otra persona ha aceptado el encargo. Otra. En 1996 conocí a un tipo que era un amigo de Ozzy Osbourne. Me contó que los Osbourne eran las personas más raras, divertidas, locas y extrañamente afectuosas del mundo. Me dijo, tienes que escribir algo sobre ellos. Deberías pasar tiempo en su compañía y ver cómo interactúan. No sé exactamente qué es lo que deberías hacer, pero alguien tiene que hacer algo que trate de los Osbourne, porque son demasiado maravillosos para ser verdad. Me picó la curiosidad, pero una vez más no llegué a ponerme a trabajar y otra persona terminó interesándose por los Osbourne con resultados notables. Son muchas las ideas en las que nunca llegué a trabajar y que a menudo se han convertido en el proyecto de otro. Otras personas han contado historias que me resultan de lo más familiar, historias que en algún momento me habían llamado la imaginación, la atención o parecían sacadas de mi propia vida o que habrían podido generar mi imaginación. No siempre me he tomado tan bien perder esas ideas y que otros creadores se quedaran con ellas. A veces ha sido doloroso. A veces he tenido que ver cómo otros disfrutan de éxitos y victorias que había deseado para mí mismo. Pero así es el juego.
Y el juego también está lleno de misterios maravillosos. Descubrimiento múltiple. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que lo ocurrido entre Ann Patchett y yo podía haber sido la versión artística del descubrimiento múltiple, un término empleado en la comunidad científica cada vez que dos o más investigadores de distintas partes del mundo tienen la misma idea al mismo tiempo. El cálculo, el oxígeno, los agujeros negros, la tira de Moebius, la existencia de la estratosfera y la teoría de la evolución, por nombrar solo unas cuantas, tuvieron descubridores múltiples. No existe una explicación lógica a por qué ocurre esto. ¿Cómo pueden dos personas que nunca han oído hablar del trabajo de la otra llegar a las mismas conclusiones científicas en el mismo momento histórico? Y sin embargo, ocurre más veces de las que podría suponer. Cuando el matemático húngaro del siglo XIX, János Bolyai, inventó la geometría no euclidiana, su padre lo apremió a que publicara sus descubrimientos antes de que otra persona tuviera la misma idea, diciéndole: cuando a determinadas cosas les llega su momento, aparecen en lugares distintos, igual que brotan las violetas a comienzos de la primavera. El descubrimiento múltiple también se da fuera de la esfera científica. En el mundo de los negocios, por ejemplo, es algo comúnmente aceptado que las grandes nuevas ideas están ahí fuera, flotando en la atmósfera, y de que la primera persona o compañía que se haga a una de ellas también se quedará con la ventaja competitiva. A veces, todos lo intentan a la vez y pelean como locos por ser el primero. Véase el auge de los ordenadores personales en la década de 1990. El descubrimiento múltiple puede darse incluso en las relaciones sentimentales. Nadie se ha interesado por ti en años y de pronto tienes dos pretendientes a la vez. Eso sin duda es un descubrimiento múltiple. Para mí, el descubrimiento múltiple se produce porque la inspiración está minimizando riesgos, jugando con los diales, sintonizando dos canales a la vez. La inspiración es libre de hacer eso si quiere. La inspiración es libre de hacer lo que quiera, de hecho, y no está obligada a justificar sus motivos ante ninguno de nosotros. Por lo que a mí respecta, tenemos suerte de que la inspiración nos hable a todos. Pretender además que se explique me parece demasiado pedir. Al final, todo se reduce a las violetas pugnando por brotar. Que la irracionalidad e impredecibilidad de toda esa extrañeza no te ponga nervioso. Ríndete a ella. El contrato peculiar e intempestivo con una existencia creativa es así. No hay robo, no hay propiedad, no hay tragedia, no hay problema. No hay un tiempo ni un espacio de los que proceda la inspiración. Tan solo está la obstinación de la idea misma, que se niega a dejar de seguir buscando hasta que encuentre un colaborador, o múltiples si se da el caso, igual de obstinado. Trabaja con esa obstinación. Trabaja de la manera más receptiva, confiada y concienzuda de que seas capaz. Trabaja de corazón, porque te lo prometo, si te presentas a trabajar un día y otro, puede que una mañana cualquiera tengas la suerte de brotar y florecer. La cola de tigre. Una de las mejores descripciones que he leído de este fenómeno, el de las ideas, entrando y saliendo a capricho de la conciencia de los seres humanos, procede de la maravillosa poeta estadounidense Ruth Stone. Conocí a Stone cuando tenía casi 90 años y me deleitó con historias sobre su extraordinario proceso creativo. Me contó que durante su infancia en una granja de la Virginia rural, en ocasiones estaba trabajando en los campos cuando oía un poema acercarse a ella, quizá cruzando el paisaje a toda velocidad como un caballo al galope. Cada vez que esto ocurría, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Echaba a correr, como alma que lleva al diablo, hacia la casa, tratando de ir siempre por delante del poema, con la esperanza de coger papel y lápiz a tiempo de atraparlo. En ocasiones, sin embargo, era demasiado lenta y no lo lograba. Cuando esto ocurría, sentía como el poema le atravesaba el cuerpo y la abandonaba. Permanecía un instante dentro de ella buscando una respuesta y a continuación se iba sin que le diera tiempo a decirlo. Echaba a galopar, como decía ella, en busca de otro poeta. Pero a veces, y esta es la parte que resulta una auténtica locura, Ruth alcanzaba el poema por los pelos, o como decía ella, por la cola, como cuando se intenta sujetar un tigre, entonces tiraba casi físicamente el poema hacia ella,
con una mano mientras que con la otra lo escribía. En esos casos, el poema aparecía en la página de la última palabra a la primera, escrito de atrás adelante, pero por lo demás intacto. Eso, amigos míos, es gran magia, al más puro estilo friki vintage voodoo. Y yo me la creo. Trabajo duro frente a polvos mágicos. Creo en ella porque pienso que en ocasiones todos somos susceptibles de darnos de bruces con una sensación de misterio e inspiración en nuestras vidas. Quizá no todos podamos ser canales divinos como Ruth Stone, producir a raudales y cada día creación sin adulterar, sin obstáculos ni dudas. Pero sí podemos acercarnos a esta fuente que es la inspiración más de lo que pensamos. Si he de ser sincera, en mi carrera de escritora no he estado demasiado presente esa gran magia friki vintage voodoo. Mi trayectoria no es sino el resultado del trabajo nada glamuroso y disciplinado. Me siento en mi mesa y faeno como un agricultor y así es como salen las cosas. Los polvos mágicos no hacen el más mínimo acto de presencia, pero a veces sí, a veces. Cuando estoy en pleno proceso de escritura, me siento como si caminara de pronto por uno de esos pasillos móviles que hay en las terminales de los grandes aeropuertos. Tengo un largo camino por delante hasta la puerta de embarque y me pesa el equipaje, pero me siento suavemente impulsada por una fuerza exterior. Algo tira de mí, algo potente y generoso, algo que desde luego no soy yo. Tal vez conozcas esa sensación, es la que tienes cuando has hecho o fabricado algo maravilloso y cuando lo recuerdas más adelante, lo único que puedes decir es, no tengo ni idea de dónde ha salido. No puedes repetirlo, no puedes explicarlo, pero fue como si alguien te guiara. Esta sensación la experimento muy raras veces, pero cuando ocurre es lo más magnífico que se puedan imaginar. No creo que haya mayor felicidad en este mundo que ese estado, a excepción quizá de enamorarse. En la Grecia antigua, la palabra para el grado máximo de felicidad humana era eudaimonia, que literalmente viene a significar favorecido por los daimones, es decir, protegido y guiado por una criatura especial, creativa, externa y divina. Los teóricos modernos, quizá porque no se sientan cómodos con esta idea de misterio divino, lo llaman simplemente encontrar el flujo o estar en la zona. Pero tanto los griegos como los romanos crean en un daimón de la creatividad externa, una suerte de duende doméstico que vivía en tu casa y en ocasiones te ayudaba con tus tareas. Los romanos tenían un nombre específico para este elfo doméstico tan solícito. Lo llamaban Genius Loci y era tu deidad guardiana particular, el conducto de tu inspiración, lo que equivale a decir que los romanos no creían que una persona de talento excepcional fuera un genio, sino que una persona de talento excepcional tenía un genio. Es una distinción sutil pero importante, ser frente a tener. Y en mi opinión constituye un sabio constructo psicológico. La teoría de un genio externo ayuda a mantener a raya el ego del artista y lo distancia de algún modo de la carga que supone atribuirse por completo el mérito o la culpa del resultado de su trabajo. En otras palabras, si tu trabajo es un éxito, estás obligado a dar las gracias a tu genio externo por la ayuda, lo que te impide abandonarte en el narcisismo total. Y si es un fracaso, no es solo culpa tuya. Puedes decir, oye, a mí no me mires, mi genio no ha venido hoy a trabajar. En cualquiera de los dos casos, el ego humano tan vulnerable queda protegido, protegido de la influencia corruptora de los halagos, protegido de los efectos corrosivos de la vergüenza. Atrapados bajo la roca. Creo que la sociedad les hizo un flaco favor a los artistas cuando empezó a decir que determinadas personas eran genios, en lugar de decir que tenían un genio. Esto ocurrió más o menos en el Renacimiento, con el auge de una visión de la vida más racional y humanista. Los dioses y los misterios perdieron importancia y de pronto empezamos a atribuir el mérito y la culpa de la creatividad a los artistas mismos, haciendo responsables de los caprichos de la inspiración a seres humanos a menudo demasiado frágiles. No solo eso, también empezamos a venerar el arte y a los artistas por encima de sus posibilidades. La distinción que comportaba ser un genio
y las recompensas y el estatus asociados a ello, elevó a los creadores a una categoría de casta sacerdotal, quizá incluso a deidades menores, que, en mi opinión, constituye una presión excesiva para meros mortales, por mucho talento que tengan. Es entonces cuando los artistas empiezan a resquebrajarse, a volverse locos y a desmoronarse bajo el peso y la peculiaridad de sus talentos. Cuando se endosa a los artistas la etiqueta de genio, creo que pierden la capacidad de tomarse a sí mismo a la ligera o de crear en libertad. Pensemos, por ejemplo, en Harper Lee, que estuvo décadas sin escribir nada después del extraordinario éxito de Matar un ruiseñor. En 1962, cuando le preguntaron cómo se sentía ante la posibilidad de escribir otro libro, contestó, me da miedo. También dijo, cuando estás en lo más alto, solo hay una dirección en la que ir. Puesto que Lee no fue más explícita sobre su situación, nunca sabremos por qué esta autora de éxito descomunal no escribió docenas de libros mientras vivió. Pero me pregunto si no quedaría atrapada bajo la roca de su propia reputación. Tal vez todo se volvió demasiado intenso, demasiado cargado de responsabilidad y su arte murió de miedo, o peor, de autocompetencia. Después de todo, ¿de qué podía tener miedo Harper Lee? Posiblemente solo de esto, de no poder superar a Harper Lee. En cuanto a lo de haber llegado a lo más alto y solo tener una dirección en la que ir, no le faltaba razón, ¿verdad? Lo que quiero decir es que si un milagro único no se puede repetir, si nunca se puede volver a lo más alto, entonces, ¿para qué molestarse en crear? Bueno, lo cierto es que sobre este punto puedo hablar por propia experiencia, porque una vez estuve en lo más alto, con un libro que permaneció más de 3 años en listas de los más vendidos. No te puedes imaginar cuánta gente me dijo durante aquellos años, ¿cómo vas a superar esto? Hablaban de mi buena suerte como si fuera una maldición, no una bendición, y hacían hipótesis sobre lo aterrada que debía estar ante la obligación de ser capaz de alcanzar de nuevo esta cota descomunal. Pero esa manera de pensar da por hecho que hay una cima y que llegar a ella y quedarse es el único motivo que impulsa a las personas a crear. Esta manera de pensar da por hecho que los misterios de la inspiración operan en la misma escala que nosotros, una escala limitada de éxito y fracaso, de ganar y perder, de unidades vendidas y de influencias ejercidas. Esta manera de pensar da por hecho que uno siempre tiene que salir victorioso, no solo respecto a sus iguales, también respecto a una versión anterior y peor de uno mismo. Y lo más peligroso de todo, esta manera de pensar da por hecho que si no puedes ganar, entonces no puedes seguir jugando. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la vocación, con la búsqueda del amor, con la extraña comunión entre lo humano y lo mágico? ¿Qué tiene todo esto que ver con la fe, con la felicidad serena de simplemente hacer cosas y después compartirlas con el corazón abierto y sin expectativas? Me gustaría que Harper Lee hubiera seguido escribiendo. Me gustaría que, justo después de Matar un ruiseñor y el premio Pulitzer, hubiera publicado 5 libros baratos y fáciles seguidos, una novelita romántica, una historia policíaca, un cuento infantil, un libro de cocina, una historia popular de acción y aventuras, cualquier cosa. Igual, crees que estoy de broma, pero no es así. Imagina lo que podría haber creado Lee, aunque fuera de manera accidental, si hubiera adoptado este enfoque. Por lo menos habría podido convencer a alguien de que se olvidara de que en otro tiempo había sido Harper Lee. Podía haberse convencido a sí misma de que en otro tiempo había sido Harper Lee, lo que quizá le había resultado liberador desde un punto de vista artístico. Por suerte, después de muchas décadas de silencio, hemos vuelto a oír la voz de Harper Lee. Hace poco se descubrió un manuscrito temprano, una novela que escribió antes de Matar a un ruiseñor. En otras palabras, un libro que escribió antes de que el mundo entero estuviera mirándola y esperando a ver qué haría a continuación, agobiándola con sus expectativas. Pero me gustaría que alguien hubiera conseguido convencer a Lee de seguir escribiendo durante toda su vida, de seguir publicando. Habría sido un regalo para el mundo y también para ella, poder seguir siendo escritora y disfrutar de los placeres y satisfacciones que este trabajo le procura. Porque, a fin de cuentas, la creatividad es un regalo para el creador, no solo para el público.
Ojalá alguien le hubiera dado ese mismo consejo a Ralph Ellison. Escribe lo que sea y atrévete a publicarlo sin pensarlo dos veces. Y también a Scott Fitzgerald y a cualquier creador famoso u oscuro que desapareciera bajo la sombra de su reputación, real o imaginada. Ojalá alguien les hubiera ordenado que llenaran un montón de páginas de lo que fuera y las publicaran por el amor de Dios e ignoraran el resultado. ¿Suena a sacrilegio sugerir siquiera algo así? Me alegro. Solo porque la creatividad sea algo místico no quiere decir que no haya que desmitificarla, sobre todo si eso implica liberar a los artistas del yugo de su grandeza, su terror y su ego. Déjalo ir. Lo más importante que hay que entender sobre la eudaimonia, ese encuentro maravilloso entre ser humano e inspiración creativa divina, es que no puedes contar con que estará siempre ahí. Vendrá y se irá. Y debes aceptar que sea así. Sé de lo que hablo porque mi genio, venga donde venga, no tiene horarios fijos. Mi genio, que se sepa, no sigue horarios humanos y desde luego no organiza su agenda según lo que mejor me convenga a mí. A veces sospecho que mi genio está pluriempleado como genio de otro, quizá incluso varias personas, como si fuera un trabajador autónomo. En ocasiones tanto en la oscuridad en busca de estímulo creativo mágico, y lo único que toco es algo parecido a una bayeta. Entonces, de pronto, ¡zas! Llega la inspiración, como salida de la nada, y luego, ¡zas! Se marcha otra vez. Una vez me quedé dormida viajando en un tren de cercanías y soñé un relato entero, de principio a fin. Me desperté del sueño, cogí un bolígrafo y escribí la historia en un arrebato de inspiración febril. Es lo más cerca que he estado nunca de tener un momento root stone puro. Un manantial se abrió dentro de mí y las palabras brotaron página tras página sin ningún esfuerzo. Cuando terminé de escribir el relato, apenas tuve que corregir una palabra. Era perfecto, perfecto y al mismo tiempo extraño. Ni siquiera trataba de algo sobre lo que yo habría escrito normalmente. Después, varios críticos repararon en lo diferente que era el relato del resto que componía el volumen. Un crítico de forma reveladora lo describió como realismo mágico yanqui. Era un relato encantado, escrito bajo un hechizo, e incluso un desconocido podía ver los polvos mágicos. Sigo pensando en este relato como la joya más perfecta que jamás he desenterrado de mi interior. Aquello fue, sin lugar a dudas, gran magia. Pero también fue hace 22 años y nunca me ha vuelto a ocurrir. Y créeme, desde entonces me he echado muchas siestas entregas. En este tiempo he tenido momentos de asombrosa comunión creativa, pero nada tan puro y estimulante como aquel intenso encuentro. Vino y se fue. Y lo que yo digo es, si mi intención es quedarme sentada esperando a recibir otra visita creadora tan pura e intensa, puedo pasarme mucho tiempo esperando. Así que no me quedo sin escribir hasta que mi genio decida visitarme. En cualquier caso, he llegado a la conclusión de que mi genio pasa mucho tiempo esperándome a mí, esperando a ver si de verdad me tomo en serio ese trabajo. A veces tengo la sensación de que mi genio está sentado en un rincón y me ve sentarme a mi mesa, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, solo para asegurarse de que voy en serio, de que de verdad estoy dedicándome en cuerpo y alma al trabajo creativo. Cuando se convence de que no estoy haciendo el paripé, es posible que haga acto de presencia y me brinde su ayuda. En ocasiones, esa ayuda no llega hasta 2 años después de haber empezado el proyecto. En ocasiones, no dura más de 10 minutos. Pero cuando llega, la sensación de que el suelo avanza bajo mis pies, bajo mis palabras, me siento feliz y me subo al tren. Cuando esto ocurre, escribo como si no fuera del todo yo misma, pierdo la noción del tiempo y de mí. Mientras sucede, doy gracias al misterio por su ayuda. Y cuando se marcha, lo dejo ir y sigo trabajando duro, con la esperanza de que algún día mi genio reaparezca. Así que trabajo de las dos maneras, con o sin ayuda, porque es lo que hay que hacer para llevar una vida creativa plena. Trabajo con constancia y siempre agradecida al proceso. Sea tocado o no por la gracia, doy gracias a la creatividad por permitirme colaborar con ella.
porque en cualquiera de los dos casos es asombroso lo que conseguimos hacer, lo que conseguimos intentar, lo que en ocasiones logramos en comunión. Así que gratitud siempre, siempre. Corazón deslumbrado. ¿Y cómo interpretó Anne Patchett lo que ocurrió entre nosotras? ¿Cómo entendió ella nuestro curioso milagro, el de la novela sobre la selva del Amazonas que había salido de mi cabeza y aterrizaba en la suya? Bueno, Anne es una persona mucho más racional que yo, pero incluso ella sintió que lo ocurrido tenía algo de sobrenatural. Incluso ella sintió que la inspiración me había dejado y aterrizado en ella en el transcurso de un beso. En las siguientes cartas que me escribió, fue lo bastante generosa para referirse siempre a su novela de la selva del Amazonas como nuestra novela sobre la selva del Amazonas, como si ella fuera la madre de alquiler de una idea concebida por mí, lo cual era generoso de su parte, pero no del todo cierto. Como cualquiera que haya leído El corazón de la jungla sabrá muy bien, esa magnífica historia es por completo de Anne Patchett. Nadie más podría haber escrito esta novela de la forma en que lo hizo ella. Como mucho, yo habría sido la madre de acogida que cuidó de la idea durante un par de años mientras buscaba su legítima colaboradora. Quién sabía cuántos escritores más habría visitado esa idea a lo largo de los años, antes de pasar a estar bajo mis cuidados durante un tiempo y luego instalarse definitivamente en Anne. Boris Pasternak explicó de manera muy bonito este fenómeno cuando escribió: ningún libro de verdad tiene una primera página. Como el rumor de un bosque es concebido Dios sabe dónde, y crece y se extiende, despertando el corazón inexplorado de la espesura, hasta que de pronto empieza a hablar a un tiempo con las copas de todos los árboles. Lo único que sé con certeza es que esta novela quería de verdad ser escrita y no desistió de su agitada búsqueda hasta que encontró un autor preparado y dispuesto a hacerlo. No más adelante, no algún día, no dentro de unos años, no cuando vengan tiempos mejores, no cuando mi vida sea más fácil, sino ahora mismo. Así que se convirtió en la historia de Anne, lo que me dejó con un corazón deslumbrado y la sensación de que vivo en un mundo absolutamente extraordinario, repleto de misterios. Me hizo pensar en la memorable explicación del astrofísico británico Sir Arthur Stanley Eddington sobre cómo funciona el universo. Algo desconocido hace algo que no sabemos qué es. Pero lo mejor de todo es que no necesito saber qué es. No exijo una traducción de lo desconocido. No necesito comprender lo que significa todo, o dónde nacen las ideas, o por qué la creatividad funciona de manera tan impredecible. No necesito saber por qué unas veces podemos conversar libremente con la inspiración y otras trabajamos duro y en soledad sin ningún resultado. No necesito saber por qué hoy te ha visitado una idea a ti y no a mí, o por qué nos ha visitado a los dos, o por qué nos ha abandonado a los dos. Ninguno podemos saber estas cosas porque forman parte de los grandes enigmas. De lo único que estoy segura es de que así es como quiero pasar mi vida, colaborando en la medida de mis posibilidades, con fuerzas de inspiración que no puedo ni ver, ni demostrar, ni controlar, ni comprender. Es una profesión extraña, lo reconozco. No imagino una manera mejor de pasar mis días. Fin del capítulo número 2. Les mando un abrazo y el siguiente capítulo se llama Permiso. Nos vemos en una próxima ocasión.